Esto. Cuando quieras, Pedro. ¿Podés cambiar, profe, para ver si no se modificó las letras? No, creo que el título es lo que se movió. Ah, Ya, ok. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeros. Me llamo Pedro Galeano y voy a hablar sobre la cultura azteca. Empezando por la zona en que habitan. Siguiente, por favor. Los aztecas o mexicas se asentaron en el centro de México. Su capital fue Tenochtitlan, Tenochtitlan, una ciudad que construyeron en medio de un lago, lo que hoy es la Ciudad de México. Podemos ver en la imagen eh, el núcleo del imperio, los estados tributarios y estados aliados. Este lugar no solo fue estratégico por el control que tenían del agua y las rutas comerciales, sino que también permitió extender su influencia por diferentes ecosistemas, desde valles fértiles hasta montañas y costas. Siguiente, por favor. como- Además, estaban rodeados por mares, así como el Golfo de México y el Océano Pacífico, lo que le daba acceso a múltiples recursos y conexiones comerciales. Eh, Hablando específicamente de Tenochtitlan, es importante mencionar que la ciudad fue construida sobre un lago. Los aztecas eh, construyeron sobre islas artificiales donde cultivaban. De esta manera pudieron mantener una gran población en la ciudad, aprovechando máximo los recursos naturales, así como al controlar diferentes regiones geográficas como montañas, valles. Eh, Esto fue clave para su expansión y consolidación del imperio. Siguiente, por favor. Pasando a su organización social y política, los aztecas tenían un sistema muy estructurado. Eran parte de una civilización mesoamericana que tenía sus orígenes en la mítica tierra Aztlán, al norte a través de alianzas, conquistas militares. Los aztecas lograron expandir su dominio rápidamente, especialmente entre los siglos XIV y XVI. Su principal órgano de gobierno era el Gran Consejo, que se encargaba de las decisiones más importantes del imperio. Eh, los intereses es que el líder del imperio no era un puesto hereditario, sino que era elegido por el consejo. Siguiente, por favor. En cuanto a la vida familiar, los aztecas era muy interesante porque cada persona pertenecía a un clan desde su nacimiento. Este clan era una especie de comunidad que compartía intereses comunes. Algo curioso es que las mujeres al casarse a los 16 años, mientras que los hombres debían esperar hasta los 20. Cuando un hombre se casaba recibía una parcela para cultivar, pero solo podía quedarse con lo que producía, no con la tierra en sí. También las mujeres tenían derecho importante como poseer bienes. Si una mujer quedaba viuda, podía casarse de nuevo, pero solo dentro del mismo clan. Siguiente, por favor. Eh, el arte azteca, eh, sobre todo, está lleno de simbolismo y tienen un carácter monumental. Sus estructuras eran enormes y generalmente estaban relacionadas con la religión o la guerra. Además, la cerámica era muy popular y solía representar figuras humanas y divinidades. En cuanto a la arquitectura, su máximo logro fue Tenochtitlan. Esta ciudad fue una de las mejores planeadas de toda América precolombina. El Templo Mayor, por ejemplo, era el centro religioso de la ciudad y estaba dedicado a sus dioses principales.
a pesar de que, a pesar de estar en un entorno acuático, la ciudad estaba diseñada para soportar una gran población. Siguiente, por favor. El calendario azteca. Bueno, sobre el calendario azteca es fascinante cómo estaba basado en los ciclos astronómicos. Ellos seguían los ciclos de la Tierra, la Luna y Venus. El calendario ritual tenía 260 días, mientras que el calendario solar tenía 365, lo que muestra que tenían un conocimiento avanzado de los ciclos naturales. Además, sabían que Venus completaba 13 revoluciones alrededor del Sol cada 8 años, mientras que la Luna daba 100 vueltas alrededor de la Tierra en ese mismo periodo, aunque su calendario era diferente al de los mayas. Ambas civilizaciones compartían una forma similar de medir el tiempo, agregando días adicionales para alinearse con el año solar. Siguiente, por favor. Sí. La religión azteca. El sistema religioso azteca, conocido como mexica, era muy complejo y estaba profundamente influenciado por otras culturas mesoamericanas. Creían la existencia cíclica del mundo que comenzaba y terminaba cada 52 años. Para mantener el orden del universo, realizaban sacrificios humanos, creyendo que el sol y el cosmos dependían de estos actos. El sol como símbolo central era fundamental en su religión. También creían en muchas leyendas sobre la creación del mundo y uno de los dioses más importantes era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que tenía un lugar destacado en varias culturas de la religión, no solo entre los aztecas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. La llegada de Hernán Cortés. En 1519, Hernán Cortés llegó a la costa de México y comenzó su marcha hacia Tenochtitlan. A lo largo del camino hizo eh, alianzas con pueblos indígenas que habían sido oprimidos por los aztecas, lo que permitió avanzar rápidamente. Cuando finalmente llegó a Tenochtitlan, fue recibido pacíficamente por el emperador Montezuma II. Montezuma creía que Cortés podría ser una reencarnación del dios Quetzalcóatl, que más o menos le facilitó su acceso a la ciudad. Siguiente, por favor. Eh, la ciudad de la pirámide de Tenochtitlan, bueno, en su corazón se encontraba el Templo Mayor, una pirámide doble que estaba dedicada a los dioses, el dios del sol y de la guerra y el dios de la lluvia. Estas pirámides y templos eran no solo centros religiosos, sino también políticos donde se realizaban ceremonias y sacrificios que garantizaban el orden cósmico según las creencias aztecas. Siguiente, por favor. Relaciones entre Cortés y Montezuma. Bueno, al principio las relaciones entre Cortés y Montezuma fueron bastante específicas. Montezuma recibió a Cortés con hospitalidad, probablemente influenciado por la creencia de que Cortés podría ser un dios. Sin embargo, estas relaciones se deterioró y rápidamente, cuando las verdaderas intenciones de Cortés se hicieron evidentes, Cortés tenía claro que su objetivo era conquistar el imperio azteca. Siguiente, por favor. En 1521, después de una serie de batallas con apoyo del pueblo indígena que se aliaron con él, Cortés logró conquistar Tenochtitlan
la caída de esta ciudad marcó el fin del Imperio Azteca y el inicio del dominio español en la región. Esta conquista también dio paso a la creación del virreinato de la Nueva España y transformó profundamente la vida y la cultura de Mesoamérica. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al compañero? Si podría aclarar un poco más la parte de los clanes y los matrimonios, los divorcios. O sea, perdón, no divorcio, pero volver a casarse después de que una mujer se quedaba viuda, esa parte no comprendí bien porque mencionó que se podía volver a casar, pero solamente el mismo clan. Si es que todos los casamientos eran dentro de un clan o tendría que ser el mismo clan del marido muerto, esa parte no comprendí. Las reglas estaban bien definidas ya que tenían un papel central en la estructura social. Adem- de, por ejemplo, los matrimonios arreglados. En la mayoría de los casos los matrimonios eran arreglados por familia, los padres de ambos lados organizaban la unión que también tenía implicaciones políticas y económicas. Y también en algunos casos servían para fortalecer la alianza entre familias. Y siempre era favorecido por las mujeres. Por ejemplo, en divorcio las mujeres se quedaban con los bienes. Algo parecido como las mujeres payagua. Acá en tu PowerPoint dice que al quedar viuda podía casarse nuevamente, pero con un hombre que perteneciera al mismo clan de su difunto marido. Sí, para mantener la alianza. Ah, ok, ahora ya entiendo, gracias. Vale. ¿Otra consulta? ¿No hay consultas? De mi parte no. De mi parte no, profe. Continuamos, entonces, ¿les parece? Gracias, profe y compañeros. Gracias a vos, Pedro. González Mauro. Sí, profe. Voy a proyectar. Ok, buenas tardes, buenas noches, compañera, compañeros y profesora. Mi nombre es Mauro Abraham y le voy a estar hablando sobre la civilización Chimu. Siguiente, por favor.
Ok, los orígenes de la cultura chimú. La cultura chimú se originó en la costa norte del Perú, aproximadamente entre los siglos 9 y 15, como un desarrollo sucesor de las sociedades costeras anteriores, particularmente los moche. Su evolución se vio influenciada por la necesidad de adaptación a un entorno árido y su capacidad para innovar en la agricultura y la organización social. Fue descubierta por el antropólogo Federico Max Uhle, puede ser. Em, Esta civilización se originó cronológicamente alrededor de 820 y alcanzó su apogeo entre los 1200 a 1470 aproximadamente. Como bien dije, desciende la cultura Chimú, o sea, Moche, perdón, y la cultura Moche existió aproximadamente entre los 100 y 800 después de Cristo. Siguiente, por favor. Ok, la sociedad Chimú. La sociedad Chimú está bien especificada, tiene un orden jerárquico. En la cima se encuentran los jerarcas, o sea, los gobernantes, seguido por la nobleza, y está seguida otra vez por la clase trabajadora, donde incluían artesanos, agricultores y pescadores. Los sacerdotes casi siempre desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y política. Ahí menciona última los sacerdotes, pero ellos estaban debajo de los gobernantes, entre la nobleza, estaban ellos. Aquí. Los roles y género de la vida cotidiana. La mujer tenía roles importantes en la vida cotidiana, especialmente en la producción textil y la administración del hogar. Los hombres, por otro lado, eran principalmente responsables por la agricultura y la pesca. La vida cotidiana se centraba en la comunidad y las actividades económicas. La organización política y administrativa del gobierno Chimú era centralizado con una administración eficiente que permitía el control de territorios y recursos. Se llevaron a cabo censos y se establecieron tributos, lo que reflejaba una organización política y avanzada. Siguiente. Todavía no voy a hablar de la arquitectura en sí, pero les quería mostrar ya esta imagen como para que se vayan mentalizando que la civilización Chimú fue una gran civilización del Perú que abarcó prácticamente 25 kilómetros cuadrados, en lo que serían sus 10 palacios o sus 10 ciudadelas, vamos a decirlo, por cada gobernante que tuvo los Chimú. Siguiente. La religión y creencias. Los Chimú eran politeístas, adoraban a diversas deidades relacionadas con la agricultura, el mar, la naturaleza, y siendo el dios Sol y la diosa Luna de los más importantes. Sus prácticas religiosas incluían ofrendas, festivales y rituales para garantizar la fertilidad, la tierra y la prosperidad de la comunidad. Los rituales a menudo involucraban a la élite y eran un medio para consolidar el poder. El mar también era sagrado para los Chimú, ya que de él dependía su sustento. Ok, siguiente, por favor. Ahí puse unas cuantas imágenes de lo que serían sus deidades. La luna y el sol serían de los más representantes, pero también tenían varios dioses. Siguiente. Las deidades Chimú. No sé por qué aparece así, profe. Pasa que si te pongo en modo presentación no te va a salir todo. Te va a salir a la mitad porque vos escribiste pasando tu cuadro de texto. Así. ¿Ves? Sí, profe. Ok. ¿Te doy? Eh, sí, el dios creador. Hay Apec, el dios del mar.
Ni, y quizá la deidad más importante del panteón Chimú, la diosa lunar Quillalpa Juliac Ayapec, es un ser mitológico mochica, de grandes colmillos y cinturón y orejeras de serpiente, que atraviesa los mundos para propiciar la continuidad de los ciclos de la naturaleza. Este gran vaso sonajero lleva cuentas de arcilla en el interior del pedestal que producen sonidos al moverlo. Huillalpa Huillac era la diosa luna, a la que muchos consideraban la más poderosa que el sol, ya que podía reinar en la noche y en el día. Era capaz hasta de cubrir el sol y hacerlo desaparecer en el cielo en los eclipses. Siguiente. Esa es una representación de Ía, por cierto, de la diosa luna. Siguiente. Su economía y agricultura Chimú. Se basaba en la agricultura, en la pesca y el comercio. Su sistema agrícola era basado en el cultivo del maíz, frijoles, etc. Utilizando unas técnicas avanzadas de cultivo que les permitieron sostener grandes poblaciones, desarrollaron un complejo sistema de riego que incluía canales y reservorios, lo que les permitió maximizar la producción agrícola en un ambiente árido. Para el comercio, los chimú establecieron rutas comerciales que conectaban con otras culturas, facilitando el intercambio de bienes como textiles, metales y alimentos. Siguiente. Estas hachitas de cobre fueron encontradas en los yacimientos que probablemente o posiblemente fueran las monedas chimú, pero no es exacto el dato. Siguiente. Como bien mencioné, su economía se basaba en la pesca y en el comercio agrícola. Estos son los pequeños caballitos de totora que utilizaban para su pesca diaria. Bien. La orfebrería chimú utilizaban metales como el oro y la plata para crear elaboradas piezas de joyería y objetos ornamentales. Los orfebres chimú desarrollaron técnicas sofisticadas de fundición y embutido para producir objetos de gran belleza y simbolismo. La orfebrería chimú se caracteriza por sus motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos que representan elementos de la naturaleza y deidades importantes para su cosmovisión. Siguiente. Acá podemos ver algunos materiales que ellos utilizaban con sus complejos métodos de metalurgia, incluyendo la elaboración de joyas y objetos ceremoniales. Era altamente desarrollada, como se puede observar. Siguiente. El arte y la arquitectura. La cultura chimú es conocida por su rica tradición artística y arquitectónica. Destacan las construcciones de adobe de Chancham, es el ejemplo más emblemático de la arquitectura chimú, con sus grandes murallas de adobe y complejas estructuras urbanas. Su planificación reflejaba una organización social sofisticada y la cerámica es reconocida por su calidad y diversidad. La metalurgia, especialmente la elaboración de joyas y objetos ceremoniales, ese ya acabo de decir. Pueden pasar, por favor. Acá puse algunas imágenes de lo que sería su arquitectura, con los patrones geométricos, zoomorfos y la geometría como muestran. Siguiente, por favor. Estas son unas de las ciudades. La muralla Chimú, que está hecha de adobe. En Chanchan, que es la capital, que era la capital del imperio en ese tiempo. La fortaleza de Paramonga y la Huaca del Dragón. Son solamente unas cuantas de las 10 ciudades, como había mencionado, que existieron. Siguiente.
La civilización Chimú dejó un legado cultural significativo en la historia del Perú y en la religión andina en general. A través de su arte, arquitectura, tecnología y organización social, los Chimú han sido reconocidos como una civilización avanzada y creativa. Es importante valorar y preservar su patrimonio para las generaciones futuras y seguir investigando para comprender mejor su legado y su impacto en la sociedad actual. Yo te había dicho, o sea, le había dicho a la profe em, que yo quería cambiar mi tema por otras culturas que sean supuestamente, a mi parecer, más conocidas, vamos a decirle, entre los nazca o por ahí los aztecas, los mayas. Y después, como me tocó este trabajo en sí, tuve que investigar a los chimú y me di cuenta de lo rico que es su cultura y de lo grandioso que es esta civilización y que es muy poco conocida. ¿Y por qué? Siguiente. Porque la caída del gran imperio Chimú se vio, no sé si gracias a o por culpa del imperio incaico. Em, la, el fin de la civilización Chimú fue a mano de los incas. Es un tema fascinante. La cultura Chimú, con su vasto imperio en la costa norte del Perú, fue finalmente conquistada por el poderoso imperio inca alrededor del siglo XV. El imperio inca, dirigido por el emperador Pachu Pachacútec, inició su expansión hacia el norte durante el siglo XV. Las crónicas históricas narran que el líder inca Tupac Yupanqui fue responsable de la conquista de los territorios Chimu alrededor del año 1470, utilizando su poder militar y organización política. Los incas lograron someter a los Chimú y anexar sus tierras a su vasto imperio. Siguiente. Y hasta ahí. Gracias por su atención. ¿Preguntas para el compañero? Yo voy alzando todos los PowerPoints que me van pasando de sus exposiciones. Ya están en la plataforma. Las del lunes pasado al menos. Hoy voy a alzar estas. ¿En qué parte, profe? En la parte donde corresponde. Esta es unidad 7. Entonces en unidad 7 es donde se va a alzar. A ver, ¿tienen alguna consulta, gente? De mi parte todo claro. Excelente exposición. Ujú. De hecho, que profe, una vez que empecé a investigar así, me di cuenta que, no sé, puedo pasarme una hora hablando de los chimú y me va a faltar de tiempo. Mucha historia hay de ellos, muchos textos, Sí, muchas cosas hay para investigar. Muy interesante realmente, profe. hay bastante. Bien, Belén, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Consultas, Belén? Para la exposición del compañero, no, la verdad que yo no conocía sobre la cultura chimú, pero ahora me estoy enterando de bastantes cosas. Ujú. Así que me pareció súper interesante su trabajo. Sí, realmente. Muchas gracias. Cristian González. Sí, profesora, los chimú son muy parecidos también a los chavis, fueron muy poco estudiados, pero tienen grandes riquezas en la parte de los metales, el oro, todo el sistema de cómo vivían ellos. O sea, son muy similares, entonces cuando me toque exponer va a ser casi
lo mismo porque fueron muy pocos estudiados. Pero tenés información, ¿verdad? Sí, sí, tenemos mucha información. Ujú. Muy bien. Bien, Denis Gómez. Presente, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted, profe? Bien también. ¿Nos rendiste conmigo el lunes pasado? No, profe, me encontraba de guardia, profe. ¿Tenés justificativo, Denis? Sí, tengo, profe. Me vas a dar el siguiente lunes para que puedas rendir. Ok, profe. Bien. A ver, Juan Palacio, ¿estás por ahí? Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Juan Palacio, ¿tenés alguna consulta para la civilización Chimú? No, realmente no tengo algunas preguntas, profe. Me pareció muy claro también la exposición del compañero. Ujú. Muy bien, muchas gracias. José Vire, Sí, profesora, ¿qué pasó? buenas noches. Buenas noches, profesora. Consulta, misma cosa que estoy haciendo con todo tu otro compañero. Consulta no tengo. Solamente agregar que, o sea, lo que coincide el trabajo del compañero Mauro es que el pueblo que yo hablo, los jíbaros, Ujú. ellos también fueron conquistados por Tupac Yupanqui Ah, y que por eso tuvieron que correr a la selva amazónica. Se refugiaron ahí, porque ellos eran originalmente de la costa y la sierra. mm, bueno, muy bien, muchas gracias, José. Cerramos entonces esto, no le voy a decir a Maximiliano, porque Maximiliano ya hizo una consulta con el grupo pasado, así que no le voy a preguntar nada. Bien, sí, vamos a cerrar un poco esto y vamos a hablar de otra cuestión.